La capitana Sarah Lawson limpiaba la barra del Rusty Anchor con el ritmo constante de alguien que había practicado el mismo movimiento durante semanas. Sin embargo, su mente permanecía alerta bajo la expresión cansada que mostraba a los clientes. El local estaba envuelto en una neblina tenue que mezclaba madera vieja, humo de cigarrillo y el murmullo de voces que se fundían en un fondo constante. Sarah dejaba que sus ojos se movieran de un rostro a otro en un barrido silencioso, fijándose en la postura, el tono y pequeños detalles que la mayoría de la gente nunca notaba. Todos sus sentidos estaban atentos a la posibilidad de que alguien relacionado con la red de armas entrara por la puerta. Vivir bajo un nombre falso le pesaba más de lo que quería admitir, y cada noche el peso de fingir se hacía un poco más pesado. Se recordó a sí misma por qué estaba allí mientras cogía una pila de vasos limpios. La red que movía material militar robado a través del puerto de San Diego ya había eludido 2 veces a los investigadores, y la coronel Rebecca Hayes confiaba en ella más que en nadie para detectar el patrón antes de que volviera a desaparecer. Esa confianza conllevaba su propia presión. Una expectativa silenciosa de que Sarah se diera cuenta en el momento en que algo cambiara en el ambiente de la sala. Podía sentir el peso de esa responsabilidad recaer sobre sus hombros, con la misma naturalidad con la que antes lo había hecho su cinturón de servicio. A medida que la noche avanzaba lentamente hacia las 2:30 p.m., Sarah percibió un cambio en el ambiente que no tenía nada que ver con la acumulación de pedidos de bebidas. Las conversaciones se detuvieron por un momento y luego se reanudaron, como si toda la sala hubiera inhalado al mismo tiempo. No podía explicar por qué, pero sentía la misma tensión que solía sentir antes de una misión. Algo se avecinaba y sabía que la tranquilidad no duraría. Una explosión de ruido recorrió el Rusty Anchor cuando un grupo de Marines empujó la puerta, y su energía irrumpió en la tenue sala como una ola repentina. Las risas, las botas sobre la madera y el roce de las sillas llenaron el espacio. Sin embargo, algo en su entrada le pareció ensayado a la capitana Sarah Lawson. Su mirada se posó en el sargento Logan Parker, que se movía con el balanceo suelto de alguien que finge estar borracho, pero con una mirada demasiado alerta. Su atención se desvió hacia ella más de una vez, y cada vez con una intensidad que despertó sus instintos. Sarah mantuvo las manos ocupadas detrás de la barra, limpiando un borde, apilando vasos y alcanzando botellas con la facilidad de alguien acostumbrado a los turnos largos. En su interior, su mente se mantuvo en terreno elevado, observando a los Marines acomodarse en una mesa de la esquina con un entusiasmo que no coincidía con sus risas descuidadas. Logan se recostó como si fuera el dueño del local. Sin embargo, su mirada seguía atravesando la neblina hacia ella, como si estuviera comprobando sus reacciones. Ella sintió el peso de esa atención de una manera que no encajaba con una noche normal fuera de servicio. El ambiente comenzó a cambiar de forma sutil, casi imperceptible para los demás. Algunos clientes miraron de reojo y luego apartaron la vista, como si no estuvieran seguros de por qué se sentían inquietos. Sarah reconoció el patrón de misiones anteriores. El momento de silencio en el que una sala cambiaba de aspecto antes de que la amenaza se revelara. No podía señalar ningún detalle concreto. Sin embargo, todo lo que había aprendido en su entrenamiento le decía que esos Marines no estaban allí solo para tomar unas copas. Mientras entregaba otro pedido, la tensión se apoderó un poco más de ella. No había pasado nada, pero algo esperaba justo al borde del momento, y ella sentía que se acercaba. Logan Parker acortó la distancia que le separaba de la barra con una lentitud y una seguridad que parecían ensayadas. Y antes de que la capitana Sarah Lawson pudiera dar un paso atrás, su mano le agarró la muñeca. El agarre era lo suficientemente firme como para mostrar su intención, pero lo suficientemente controlado como para que nadie más notara nada inusual. Sarah mantuvo los hombros relajados mientras hablaba con un tono firme destinado a calmar el momento, ocultando al mismo tiempo la alerta que recorría su cuerpo. Aflojó la mano con un pequeño movimiento que a los demás les pareció casual, tratando de crear espacio sin provocar una reacción que delatara quién era realmente. Logan se inclinó hacia ella y detrás de él,
Sus amigos echaron hacia atrás sus sillas casi al unísono. Sus ojos estaban demasiado concentrados, demasiado fijos, y las sonrisas descuidadas que esbozaban no eran más que una máscara. Sarah se fijó en cómo uno de ellos desplazó su peso hacia la punta de los pies, una postura propia de una sala de entrenamiento y no de un bar. El repentino levantamiento de sus cuerpos de la mesa confirmó lo que su instinto le había advertido desde el principio, y levantó la vista hacia la puerta trasera durante medio segundo. Calculó la distancia hasta la salida y el camino que tendría que tomar si las cosas se complicaban. Una toalla de bar colgaba cerca de su mano izquierda y había un vaso pesado a su alcance. Archivó ambas opciones como armas improvisadas por si las necesitaba. Su respiración se mantuvo lenta y uniforme, el tipo de control que le habían inculcado durante las largas noches de entrenamiento en las fuerzas especiales. Cada detalle de la habitación se agudizó a medida que sentía que la tensión se intensificaba. Logan apretó la mano lo suficiente como para indicar que no estaba actuando por impulso. Era algo deliberado, planeado y dirigido a ella. Sarah se mantuvo firme, sabiendo que el momento previo a una pelea solía traer consigo un silencio particular, y sintió que ese silencio se acercaba. Entonces Logan Parker tiró de Sarah hacia adelante, con un movimiento brusco que acabó con cualquier esperanza de evitar la pelea, y ella reaccionó antes de que el pensamiento pudiera alcanzarla. Desplazó su peso, giró la muñeca y le propinó un golpe nervioso en la parte interior del antebrazo, lo que le obligó a soltar su agarre al sentir un dolor agudo en la mano. Su impulso le hizo perder el equilibrio y ella guió esa fuerza con un giro rápido, enviándolo sobre la barra, donde cayó con fuerza entre las colchonetas esparcidas. La sala pasó del ruido al shock cuando las sillas se arrastraron y las botas golpearon el suelo. Los otros Marines se movieron rápidamente, con pasos firmes y coordinados, incluso cuando fingían tropezar. Sarah sintió la ráfaga de aire del primer puñetazo y levantó una bandeja para interceptarlo. Con el impacto resonando en su brazo, respondió con un golpe en el hueco del hombro, donde el músculo se une con el nervio, haciendo que el Marine cayera de rodillas con un jadeo que atravesó el ruido del bar. Otro se acercó por detrás y le rodeó las costillas con los brazos, levantándola del suelo con una llave destinada a inmovilizarla. Sarah echó la cabeza hacia atrás y le golpeó la nariz con un crujido seco que le hizo aflojar el agarre lo suficiente como para liberarse. Le dio un codazo en el plexo solar, haciéndole soltar el aire de los pulmones y enviándolo hacia adelante. Su corazón latía con fuerza, pero su entrenamiento la mantuvo firme. Cada movimiento estaba pensado para incapacitarlo sin revelar más fuerza de la que debería tener un camarero. Se mantuvo concentrada, consciente de que cualquier indicio de su verdadera identidad podría comprometer toda la misión. Logan volvió a subir al mostrador con una mirada más oscura en los ojos y sacó una navaja táctica plegable del bolsillo. La hoja reflejó la tenue luz mientras se acercaba a ella, obligándola a romper una botella contra el borde de la barra y levantar el cristal afilado para mantener la distancia entre ellos. Ella cambió de postura, protegiendo su línea central y observando el ángulo de su muñeca. La habitación parecía más pequeña mientras probaba cada paso, tratando de terminar la pelea rápidamente sin dejar que el arma se acercara más. Podía sentir cómo la tensión aumentaba hasta llegar a un punto de ruptura, y cada respiración le recordaba que el peligro ya no estaba controlado. Las puertas del bar se abrieron de golpe, y la policía militar irrumpió en la sala, con sus botas golpeando el suelo en un ritmo que atravesaba el caos. El cambio de una pelea dispersa a una autoridad controlada congeló a casi todos en su sitio, y el silencio repentino se sintió más fuerte que los gritos que lo precedieron. El teniente Daniel Ortiz se adelantó al frente del grupo con una calma firme propia de alguien acostumbrado a tomar el mando en momentos tensos. Por un instante, Sarah Lawson esperó que la pelea hubiera terminado. Logan Parker no se detuvo. Atravesó la línea de taburetes volcados y se abalanzó sobre ella con la misma intención temeraria con la que había iniciado el enfrentamiento. Sarah sintió el pinchazo de un nuevo corte en el costado mientras giraba las caderas, le agarraba del brazo y le derribaba al suelo con un lanzamiento controlado, destinado a detenerlo,
sin causar más daño del necesario. Su respiración golpeó la madera con un fuerte ruido sordo, mientras los policías militares se acercaban para reducir a los demás. Ortiz llegó a su lado en 3 rápidos pasos, y en el momento en que se dirigió a ella por su rango real, la sala volvió a cambiar. Podía sentir cómo la tensión aumentaba hasta llegar a un punto de ruptura, y cada respiración le recordaba que el peligro ya no estaba controlado. Las puertas del bar se abrieron de golpe y la policía militar entró en la sala. Sus botas golpeaban el suelo con un ritmo que atravesaba el caos. El cambio de una pelea dispersa a una autoridad controlada congeló a casi todos en el sitio, y el silencio repentino se sintió más fuerte que los gritos que lo precedieron. Sintió el peso de la noche posarse sobre ella, junto con la aguda comprensión de que la misión había cambiado. En el momento en que su tapadera se resquebrajó, el peligro era más profundo de lo que había visto hasta ahora, y supo que lo más difícil aún estaba por venir. El personal médico trabajaba con manos firmes mientras cosían la herida en el costado de la capitana Sarah Lawson, y ella mantenía la mirada fija en el techo en lugar de en las agujas. El dolor se manifestaba en pulsos agudos, pero ella apartó la incomodidad porque sus pensamientos permanecían fijos en el bar, en los Marines, y en la forma en que Logan Parker la había mirado una vez cuando se dio cuenta de quién era ella. Las instalaciones de seguridad que la rodeaban parecían tan silenciosas que cada sonido destacaba. Sabía que el silencio no duraría mucho. La coronel Rebecca Hayes entró con el teniente Daniel Ortiz cuando el médico terminó de coser la herida. Hayes llevaba una tableta que ya parecía pesada por la cantidad de información que contenía, y su expresión le indicó a Sarah que las noticias no serían sencillas. Ortiz se quedó de pie junto a los pies de la cama, mientras Hayes explicaba que Logan había admitido que había actuado bajo órdenes y creía que formaba parte de una operación rutinaria de contrainteligencia. Varios Marines vinculados a él mostraban depósitos inexplicables que no coincidían con sus registros de pago. Sarah tomó la tableta y se desplazó por el perfil de Logan. Su historial de servicio estaba limpio, marcado por un avance constante y elogios que parecían ganados, no otorgados. No había señales disciplinarias, ni indicios de resentimiento o inestabilidad que lo empujaran a actividades ilegales. Darse cuenta de que lo habían utilizado le oprimía el pecho y revelaba lo profunda que podía ser la operación. Hayes esperó a que Sarah dejara la tableta antes de revelar la parte que había estado ocultando. El coronel Richard Westbrook, de adquisiciones de programas especiales, había aparecido en 2 alertas de inteligencia distintas relacionadas con las armas desviadas. En el momento en que Hayes pronunció su nombre, la misión cambió de forma, pasando de un papel oculto detrás de una barra a una confrontación directa con la corrupción dentro de sus propias filas. Sarah exhaló lentamente al asimilar la gravedad de la situación. El agotamiento de la noche seguía presente, pero debajo de él surgía algo más firme. Comprendía que el peligro había aumentado y, a pesar del dolor en el costado, sentía una renovada determinación de seguir el rastro donde quiera que la llevara. La coronel Rebecca Hayes dio la noticia con voz firme, pero la capitana Sarah Lawson sintió un nudo en el estómago al oírla. El sargento Logan Parker sería puesto en libertad bajo supervisión, equipado con un monitor GPS y llevado a la siguiente fase de la operación para ayudar a identificar a los compradores. La idea de trabajar junto al mismo Marine que la había agarrado en el bar le aceleró el pulso por la frustración. Mantuvo la expresión controlada. Aunque la tensión se asentó profundamente bajo sus costillas, Logan entró en la sala de reuniones con una postura cautelosa y un pequeño dispositivo ya asegurado alrededor de su tobillo. Al principio no miró a Sarah, y cuando finalmente lo hizo, sus ojos reflejaban arrepentimiento, mezclado con el peso de unas órdenes que no podía ignorar. Habló en voz baja sobre lo que sabía del proceso de intercambio, describiendo los puntos de entrega, las frases en clave y el patrón de movimiento que preferían los compradores. Sarah escuchó en silencio, asimilando cada detalle sin prestarle más atención de la necesaria. Cuando comenzaron los preparativos, revisó su Glock 19,
Colocó un cargador en su sitio y lo golpeó ligeramente para asegurarse de que funcionaba correctamente. Dejó 2 cargadores más sobre la mesa y los inspeccionó con atención. Logan se situó frente a ella y describió la ruta de aproximación cerca del puerto mientras trazaba un camino en un mapa gastado, señalando dónde solían aparcar los compradores y cómo aseguraban la zona. El ambiente entre ellos seguía siendo tenso, marcado por la desconfianza que ninguno de los dos intentaba ocultar. Sarah revisó el plan final con una fría profesionalidad que dejaba poco margen para la conversación. Logan asintió con la cabeza, evitando mirarla a los ojos, como si comprendiera que había cruzado una línea que no podía retroceder. La operación que se avecinaba los obligaba a compartir el mismo espacio, unidos por la necesidad más que por la confianza. Bajo el enfoque táctico se escondía una silenciosa tensión emocional, el incómodo cambio de la hostilidad a la cooperación a regañadientes. La capitana Sarah Lawson y el sargento primero Logan Parker llegaron al puerto bajo un cielo cubierto de nubes bajas que hacían que la noche pareciera más pesada. Se movieron entre largas filas de contenedores de transporte que formaban estrechos pasillos iluminados solo por lámparas de seguridad dispersas. El equipo de apoyo encubierto permaneció fuera de la vista a lo largo del perímetro, comunicándose a través de silenciosas ráfagas de tráfico de radio que Sarah sentía más que oía. Cada paso llevaba el peso de lo que les esperaba. Cerca de una furgoneta blanca sin distintivos había 3 hombres, cuyas siluetas se recortaban nítidamente contra el resplandor de una lámpara cercana. Sarah reconoció al coronel Richard Westbrook en cuanto éste giró la cabeza, y al verlo sintió que el aire se le hacía más denso en el pecho. Pulsó un transmisor oculto en la costura de su chaqueta con un movimiento tan pequeño que parecía que se estaba ajustando la tela. Logan mantuvo el ritmo incluso cuando se acercaron. Aunque Sarah percibía la tensión que emanaba de él, Westbrook los estudió con una calma que no se correspondía con el peligro del encuentro. Uno de sus hombres miró más de cerca a Logan y su rostro se tensó al reconocerlo. El momento se rompió como un cristal fino y el hombre gritó una advertencia que atravesó la noche tranquila. Se produjeron disparos y Sarah sacó su Glock 19 mientras se agachaba detrás de un contenedor, y las balas rebotaban contra el metal cercano. Logan gritó la dirección de los tiradores mientras disparaba ráfagas controladas con el objetivo de obligar a los hombres a ponerse a cubierto en lugar de dispararles directamente. Sarah se movió por el borde del contenedor, contando el ritmo de los disparos y esperando la breve pausa que se producía cuando se agotaba el cargador de un rifle. Se adentró en el hueco, disparó 2 tiros precisos y luego volvió a ponerse a cubierto mientras el equipo de apoyo se acercaba por los flancos. Westbrook salió corriendo hacia el muelle, a una velocidad mayor de la que ella esperaba para alguien de su edad y rango. El barco al final ya tenía el motor en marcha y el conductor agarrado al volante. Sarah lo persiguió por las tablas de madera, decidiendo no disparar, porque el ángulo corría el riesgo de alcanzar al conductor o a alguien más lejos en el muelle. El viento le azotó la cara cuando saltó los últimos metros y aterrizó en la parte trasera del barco. Dentro de la pequeña cabina, Westbrook luchó con la desesperación de alguien que sabía las consecuencias que le esperaban. La empujó contra la consola y el dolor se extendió por su costado cuando los puntos se rompieron. Ella lo soportó, le agarró la muñeca y le giró el brazo hasta que perdió el equilibrio. Con un movimiento rápido, le hizo una llave trasera y lo obligó a sentarse en el banco. Él luchó durante un segundo más antes de que ella le inmovilizara las manos con una brida. El ruido del motor, el olor a combustible y la importancia del momento la abrumaban mientras recuperaba el aliento. El peligro no había desaparecido, pero la misión había dado un giro. Logan estaba en el muelle observándola y por primera vez sintió que él luchaba de verdad a su lado. La mañana se instaló sobre el puerto con una luz pálida que suavizaba las líneas afiladas de los contenedores y los barcos amarrados a lo largo de los muelles. La capitana Sarah Lawson bajó de la lancha patrullera con el coronel Richard Westbrook esposado y lo entregó al equipo de seguridad que lo esperaba. La coronel Rebecca Hayes la recibió en el borde del muelle y le confirmó que la red de armas había sido desmantelada
y sus miembros detenidos durante la noche. Sarah asimiló las palabras mientras el dolor de su herida reabierta latía bajo el vendaje. Se quedó quieta un momento, respirando la tranquilidad que seguía a las largas horas de caos. Logan Parker la observaba desde una corta distancia, con las manos a los lados y una postura erguida que transmitía respeto más que tensión. Hizo un pequeño gesto con la cabeza en reconocimiento a todo lo que habían pasado y ella ya le respondió con otro gesto aún más leve. Le sorprendió lo lejos que habían llegado desde el enfrentamiento en el bar hasta el frágil entendimiento alcanzado en la pelea del puerto. 2 semanas más tarde, se encontraba de pie con su uniforme planchado en un salón luminoso que olía ligeramente a barniz y madera vieja. La general Amanda Wolfenson se adelantó para entregarle una medalla de condecoración del ejército con una insignia al valor, y los aplausos que siguieron le parecieron a la vez lejanos y cálidos. Los pensamientos de Sarah se desviaron hacia las misiones silenciosas que había llevado a cabo en el pasado, en las largas noches en las que el valor se manifestaba lejos de los focos. Ahora comprendía que victorias como esta estaban hechas de innumerables decisiones y momentos invisibles que nadie más conocería jamás. Cuando saludó a la general, sintió que la gratitud le estabilizaba la respiración. También sintió que se apoderaba de ella una tranquila determinación, la que proviene de saber que ha hecho lo que había que hacer, incluso cuando el coste ha sido elevado. El reconocimiento importaba, pero el significado que había detrás importaba más. La capitana Sarah Lawson se encontraba fuera de las instalaciones donde se habían presentado los últimos informes de la investigación, y el silencio que la rodeaba ahora era diferente, ahora que la conspiración había sido desmantelada. Pensó en el significado del valor y en cómo a menudo se manifestaba en momentos que nadie más presenciaba. Las misiones que más la habían marcado nunca fueron las que se caracterizaban por la pompa, sino las que se desarrollaban en silencio. Lejos de cualquier signo de reconocimiento, esta verdad se apoderó de ella con un peso tranquilo. Sus pensamientos volvieron a la noche en el bar. Un turno que se suponía rutinario y lo suficientemente seguro como para mezclarse con el ruido de la vida cotidiana. Recordó lo rápido que todo había cambiado, cómo una sola decisión había sacado a la luz una cadena de corrupción oculta dentro de sus propias filas. Se dio cuenta de que cada pequeña decisión que tomó esa noche, desde mantener la calma hasta luchar con moderación, había determinado el resultado de una manera que nadie más podía medir. El valor de esas decisiones no tenía nada que ver con ser vista. También pensó en las personas que servían en silencio, aquellos que llevaban cargas que nunca se escribirían en los informes oficiales. Mostraban un tipo de fuerza que provenía de hacer lo correcto, incluso cuando no había aplausos al final. Su valentía se forjaba a partir de momentos de constancia y sacrificios tácitos. Eso le recordó que el honor no siempre necesitaba público. Mientras respiraba lentamente, sintió que la gratitud se instalaba en su pecho. Esperaba que los demás pudieran fijarse en los actos silenciosos que les rodeaban y ver la fuerza que se escondía en ellos. La verdadera valentía. Se dio cuenta de que vivía en las decisiones que se tomaban cuando nadie miraba. Y esas decisiones moldeaban el mundo más de lo que nadie sabía.